Acerca, Dios te quiere hablar. Y ahora la otra persona también dígale, a ti también te quiere hablar. Amén. Bueno, vamos a orar. Bueno, vamos a leer primero en esta mañana la palabra del Señor, después oramos todos juntos. ¿Ya lo tienen ahí? Todos juntos. Amén. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, que por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque nos tienes aquí. Hoy hemos venido, Señor, en esta mañana a alabarte. Hemos traído, Señor, nuestra adoración delante de tus pies. Queremos, Señor, expresar lo que tú eres para nuestras vidas, Señor, y a través, Señor, de lo que, Señor, tú te has manifestado en medio de nosotros, hoy podemos venir cantándote, glorificándote, exaltándote, pero sobre todo, Señor, humillándonos delante de tu presencia. Y en esta hora, Señor, que lo hemos hecho con todo nuestro corazón y que sabemos que tú lo has recibido como una ofrenda de olor grato, queremos que tú también nos hables. Queremos, Señor, que tú te manifiestes a nuestras vidas. Y queremos, Señor, que tú te muevas con poder en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de que se siente, vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero déselo con ganas. Eso es para Él, no es para un hombre. Es para el Rey de Reyes. Amén. Siéntese por favor en esta mañana. Y quiero empezar con esto en esta mañana, hablándoles acerca de que hace algunos años, un poquito más de 20 años o más o menos 20 años, había una canción de un pastor español que compone cantos muy hermosos, muy bonitos, ¿sí? Y en ese canto él expresaba acerca de lo que muchas veces la gente está viviendo. Y cuando nosotros podemos ver lo que hay a nuestro alrededor, quiero que en esta tarde usted se dé cuenta de que las cosas a veces han ido de mal en peor. Y nosotros podemos ver violencia tras violencia, se levantan ideas que corrompen lo que Dios tiene en su palabra. Y este canto decía, sí, que la gente se empezó a preguntar en este canto, ¿dónde está el Dios de Elías? Cuando hablamos del Dios de Elías, porque lo primero que nos imaginamos al hablar de Elías es cómo Dios hace descender fuego del cielo. Ora Elías y Dios hace que no venga lluvia en la tierra. ¿Cuántos años? Ayúdeme a predicar, por favor. ¿Cuántos años? 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y ¿qué? Y 6 meses dice en el libro de Santiago. ¿Ok? Y también después decía, ¿y dónde está el Dios de David? ¿Cuántos conocen al Dios de David? Hablar del Dios de David es hablar del Dios que a un muchachito de 16 años, después de que lo ungen como el próximo rey de Israel, de repente él llega a un oso, le quiere quitar su corderito, lo alcanza, lo destruye. O se aparece un león, también le quiere quitar su corderito, lo alcanza y lo destruye. O va al campo de batalla porque sus hermanos están peleando contra los filisteos. Escucha a un gigante de 3 metros, de más de 3 metros, amenazar al pueblo de Israel, sale al campo de batalla y derriba al gigante, le quita su espada y con ella le corta la cabeza. Podemos hablar de ese Dios, del Dios de David, ¿sí? Pero también podemos hablar del Dios de Daniel, el Dios que en un momento dado este muchacho
Su vida no fue igual que la de David. ¿Por qué? Porque David vivió siendo rey y disfrutando de lo que un rey tiene en su palacio. Sin embargo, a este príncipe de Judá, también de la tribu de Judá, llamado Daniel, era un príncipe. ¿Cuántos sabían que Daniel era un príncipe? Era descendiente de los de la realeza. Lo llevan cautivo a Babilonia, caminan más de 800 kilómetros con cadenas, presos. Y al llegar a Babilonia, Dios le da una gracia que entre muchas personas de otros reinos escogen solamente a 4 muchachos que los entrenan, los capacitan para presentarse tiempo después delante del rey Nabucodonosor. Y cuando el rey les manda a hacer el examen, algunos que hicieron ya su examen para entrar a la universidad, que bueno, que Dios les dé gracia. Pero dice la palabra del Señor que entonces Nabucodonosor le hace el examen a estos príncipes, no solamente a los de Judá, sino a los que ya habían conquistado. Y dice la palabra del Señor, dice, y fue hallado Daniel y sus amigos 10 veces mejor que los demás. ¿Qué clase de muchacho era Daniel? Pero que estando en la cautividad sabía que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios maravilloso. Y que por eso que él creía, un día lo mandan a que se lo coman los leones. Y sin embargo, al otro día, el rey Darío lo saca porque dice que le quiten la piedra para que en un momento dado quisiera saber cómo estaba la persona con la que más contaba Darío. Y Darío se acerca y le dice, Daniel, al Dios al que tú le sirves, te pudo librar de las garras de los leones. Te pudo dar esa libertad que tanto tú profesas. Y dice la palabra del Señor que desde el fondo de esa cueva se escuchó una voz que decía, el Dios al que yo le sirvo mandó a su ángel y le cerró la boca. ¿A quiénes? A los leones. Entonces hoy en estos tiempos yo quiero tratar de preguntarte, ¿será que acaso a lo mejor como que Dios ya nos dejó a nuestra suerte? Como que en un momento dado Dios ya se alejó de nosotros. Le caeremos a lo mejor mal a Dios, ¿verdad? Que en un momento dice, pues ahí arréglensela como puedan. Están confiando en los hombres, están confiando en algún color. No, nuestra confianza sigue siendo Dios. ¿Sigue siendo quién? Sigue siendo Dios. Pero ¿qué clase de Dios tenemos en este tiempo? ¿Qué clase de Dios es el que tú tienes en este tiempo? Ahora, más bien, ¿a qué clase de Dios le sirves tú? Porque le tenemos que servir a Dios. Yo quiero que en esta mañana entiendas esto. No estamos aquí para escuchar solamente. Estamos aquí porque le podemos servir a Dios. Si tú no entiendes qué es servirle a Dios, entonces no sabes lo que Dios es capaz de hacer contigo. Porque si con Daniel lo pudo hacer cuando estaba en Babilonia, en estos tiempos Dios puede levantar una generación de Danieles, de Danielas, que conozcan al Dios que tienen. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar en esta mañana qué es lo que Pablo tiene como revelación que viene por la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? La iglesia tiene que ser una iglesia que reciba la revelación de parte de Dios. Ahora, yo quiero decirle algo, para nosotros es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribe unas cartas a la iglesia. ¿A quién le escribe? ¿A quién le escribe? A la iglesia, ¿sí? Y es muy importante entender, la iglesia de Éfeso es una iglesia que en un momento dado Dios le trae algo que a otras iglesias no lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia de los Corintios, dice la palabra del Señor, que casi la mayoría vivía en los dones del Espíritu. Qué maravilloso poder ser eso, vivir en los dones del Espíritu. Pero era una iglesia elitista. ¿Sí saben lo que es eso? ¿Sí? Una iglesia que en un momento dado sí, no se juntaban, era la mamá de Kiko, para que me entienda. ¿Ya lo entendió? ¿Sí? ¿No te juntas con quién? ¿Sí? Y entonces hacían hasta diferencia. Hablaban de Apolos. Si usted investiga quién es Apolos, dice la palabra del Señor que Apolos era un hombre elocuente en la palabra. Conocía muy bien la palabra.
trazaba muy bien los tiempos de la palabra, ¿sí? Pero lo interesante de Apolo es que no conocía realmente el verdadero camino. ¿Por qué? Porque cuando Apolos llega a Éfeso, dice la palabra del Señor que lo toman aparte una pareja de hermanos que se llamaba Priscila y Aquila. Y dice, y le enseñaron el camino. ¿Qué le enseñaron a Apolos? ¿Sabe muchas veces cuál es el peor error que tenemos los cristianos? Somos orgullosos. ¿Qué somos? Orgullosos. A mí ya nadie me enseña. Ayer estábamos en una cena de matrimonios y realmente Dios nos habló a todos los que estábamos ahí. Pastores que tienen muy reconocimiento, Dios les estaba hablando en ese momento a través de un hermano, a través de una persona que él nada más nos dio 6 consejos. ¿Quieren que se los dé? En otra ocasión se los doy. Bueno, vamos a tener cena de matrimonios. Ok, pero póngame atención en esto. Cuando Dios trae una revelación, esa revelación debe de ser compartida. ¿Qué tiene que ser? Compartida, ¿sí? Y para eso te tienes que capacitar. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Estamos aquí? En 1937 se escribe uno de los libros más famosos del siglo pasado. Este libro se llevó a cabo a través de una investigación de 25 años. Y este hombre se dio a la tarea de estar investigando a los hombres más ricos de aquellos tiempos. Los consultó, les hizo preguntas y después de 25 años él escribió un libro que se hizo sumamente famoso, pero mal interpretado. El libro llevaba como título Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. ¿Sí? Y todo el mundo en un momento dado llegó a decir, entonces nada más con pensar me voy a hacer ¿qué? Rico, ¿sí? Y no era esa la idea que se traía a través del libro. ¿Sabe qué es lo más interesante de este libro? ¿Sí? Que este libro habla de la fe. En el segundo capítulo de este libro se habla de la fe. Y es uno de los libros que en un momento dado empieza a decir, si no tienes fe, no llegas a ningún lado, porque tu fe debe de ser genuina. Hay fe para lo bueno y hay fe para lo malo. Y a veces nosotros tenemos más fe mala que fe buena. Y a veces estamos equivocados. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros creemos lo que el mundo dice y no lo que Dios dice en su palabra. Por eso es muy importante que en esa tarde entendamos esto, mis hermanos. Leer la palabra del Señor es una de las cosas que Dios te ha regalado, te ha bendecido, está a tu alcance. Pero si tú no lo sabes aprovechar, hoy veíamos en la mañana, todo conocimiento que no se lleva a la práctica de nada sirve. Es real, mi hermano. Todo lo que tú tienes como conocimiento no lo llevas a la práctica, de nada te va a servir. Y cuando nosotros podemos darnos cuenta de esto que Dios tiene para nuestra vida, nos vamos a ir encontrando cosas ocultas de lo que vimos el domingo pasado, Deuteronomio 22, que le pertenecen a Dios, pero que cuando Dios tiene un corazón o una persona que lo quiere hacer, le revela lo oculto para llevarlo a la práctica. Ahora yo quiero que entendamos esto. Para Dios el tiempo exacto de que usted esté en la tierra es el correcto. Para Dios el tiempo en el que vino Daniel fue el correcto, fue el indispensable. Pero es muy interesante entender que lo que Dios le dio a Daniel, ¿sí?, hace más de 2600 años, lo que hoy tiene Dios para la iglesia es mucho más grande que lo que le dio Dios a Daniel. ¿No le sorprende eso? ¿Y a quién cree que se lo dio? ¿A quién cree que se lo dio? A la iglesia. ¿A quién cree que se lo dio? Daniel capítulo 12, por favor. Daniel capítulo 12. Y yo quiero que en esta mañana
de verdad le pongas mucha atención a la palabra del Señor, porque lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana es muy importante. ¿Está aquí en esta mañana? ¿Está aquí en esta mañana? Ahora, ¿cuántos hemos considerado a Daniel como una persona muy sabia? Levante la mano el que diga que no es sabio. Bueno, ¿cuántos creen que Daniel en su tiempo trajo una profecía maravillosa de parte de Dios? Ok, ahora, ¿pero qué tiene Dios para nosotros que no le dio a Daniel? ¿Quiere saberlo? ¿Sí? Estudie la Biblia. Daniel capítulo 12 del versículo 1 en adelante dice: en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Checará con los tiempos ya que estamos viviendo? Tiempos de angustia como nunca ha existido. ¿Sí? Ok, déjeme explicarle antes esto. Mire, la historia del hombre ha estado marcada por algo en todo el mundo: la guerra. El hombre solamente ha tenido, ¿sí?, de toda su existencia, de 5,700 años que el hombre está sobre la tierra, el hombre solamente ha tenido más o menos un periodo de 200 años de paz, de 5,700 años. Qué tremendo es eso. Ahora, no quiero decir que sea a nivel mundial toda la guerra. ¿Por qué? Porque en México por lo menos conocemos dos partes importantes de nuestra guerra: nuestra independencia y nuestra ¿qué? Revolución. ¿Sí se da cuenta de eso? Pero hay países que todo el tiempo siguen viviendo en constante guerra, como por ejemplo, ¿quién? Israel. ¿Sí? Israel. Otro de ellos, África, uno de los países azotados por tenerlos cautivos y quererse liberar. Pero cuando los han hecho libres, los mismos que los han hecho libres después se convierten en los peores tiranos que han tenido. ¿Sí se da cuenta de esto? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de todo esto, ¿sí?, a veces llegamos a pensar en la Primera y Segunda Guerra, ¿qué? Mundial. ¿Fueron terribles? Claro que sí. ¿A quién marcó? A toda la humanidad. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y cuando nosotros podemos darnos cuenta de eso, ¿sí?, pareciéramos que en ese momento, ¿sí?, la humanidad estaba viviendo su peor momento. Sí, estaba viviendo el peor momento de aquel entonces, pero no del de ahora. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, en un momento dado, ¿sí?, de repente cuando vino los del eje y que se unieron todos, ¿qué pasó? Pudieron derrotar a un tirano y pudieron hacer que en un momento dado viniera, ¿sí?, lo que fue las Naciones Unidas para que se hiciera un llamado de paz que duró poquito tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ahora, póngame atención en eso. Sin embargo, apenas estamos empezando a vivir el tiempo de más angustia sobre la tierra, ¿sí? Y yo quiero que entiendas esto: Dios no se equivoca el haberte traído para este tiempo, porque en la eternidad tú ya existes en Dios o con Dios desde hace mucho tiempo. Pero Él quiso que en un momento dado, ¿sí?, Anita viniera para este tiempo, ¿sí?, Esteban viniera para este tiempo, mis hermanos vinieran para este tiempo, el tiempo en el que solamente esta generación iba a entender lo que viene a continuación. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora dice la palabra del Señor. ¿En qué libro en qué lugar me quedé? Ok, dice: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que estén escritos, ¿en dónde? En el libro. No voy a detener con eso porque ya lo deberían de ustedes saber, porque se le da desde las primeras clases que tenemos. Amén. ¿Cuántos de aquí ya tienen escrito su nombre en el libro de la vida? Si todavía no lo tienes escrito, tienes que apuntarte. Amén. Número 2, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados. ¿A quién se refiere? A los que ya murieron, ¿sí? No, es que ya se fue con Dios. No, está durmiendo, aquí lo dice. ¿En el polvo de qué? De la tierra, ¿ok? Dice: unos para vida eterna y otros para ¿qué? Vergüenza y confusión. Versículo 3, por favor, subráyelo, porque aquí empieza algo que Pablo tiene, ¿sí? Dice: los entendidos
resplandecerán como qué, como el qué, el resplandor del firmamento. ¿El resplandor de qué? Del firmamento. ¿A cuánto les encanta ver cuando amanece? Que les ha tocado así de repente ir hacia el sur y de repente ¡paz! Aparece un rayo. Se ve impresionante, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Y ese rayo empieza a dispersar todo lo que se llama ¿qué? Oscuridad. ¿Sí? Ahora, así puede ser tu vida. Uy, así puede ser tu ¿qué? Como un resplandor. No llega de golpe, ¿o sí? Viene poco a poquito, y hasta que ¿cuál es donde se ve lo más grande? Al mediodía. ¿No es cierto? Eso es lo que Dios quiere en tu vida, que llegues a ser como el mediodía, el resplandor más grande que existe, porque ya después otra vez vuelve a ¿qué? A ir cayendo. Pero ¿quiénes pueden llegar a eso? Dice, los entendidos resplandecerán. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted calificará para esto? Vamos a verlo. ¿Le gustaría saberlo? ¿Sí? Le vuelvo a decir, estudie Biblia. ¿Los entendidos qué? Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahora ponga atención en lo que dice. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí hay algo más. ¿Sí? Aquí hay una persona que entiende, pero otra que es la que enseña. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y esta parte de enseñanza tiene que ver con lo que tiene que ver uno de los ministerios, el ministerio del maestro. El ministerio del maestro, si no se mueve en una iglesia, la iglesia al paso del tiempo se va a volver una iglesia ignorante. ¿Sabe cuánta gente, cuánto cristiano vive en la ignorancia? ¿Sí? ¿Y sabe a qué se debe? A que en un momento dado lo que se dijo el domingo nada más con eso se conformó. Y la gente en un momento dado no le gusta escudriñar la palabra del Señor. Tiene 66 libros en su mano para escudriñarlos, para irse preparado, para que en un momento dado no le engañen. ¿Sabe por qué en un momento dado hay mucho cristiano que se fue del lado de los que se dicen ser judaizantes? Muchos que no entendieron la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que celebrar el Shabbat, donde dice que la iglesia debe de celebrar el Shabbat. No lo dice la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? A causa de la ignorancia. Dicen, es que Dios no puede quebrantar sus mandamientos. Él es Dios y sí los puede quebrantar. ¿Se lo muestro? ¿Sí? ¿Se lo muestro? Oseas capítulo 2. Y ponga atención en esto. El profeta Oseas vive antes de que el pueblo de Israel vaya cautivo a Babilonia. Y viene una profecía y Dios empieza a usar a profetas como Oseas, a profetas como Isaías, a profetas como Jeremías, que no les hicieron caso. Y ponga atención en esto, ¿sí? Por eso es que es muy importante que lo entendamos. Dice, decida a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama. Acuérdense que el profeta Oseas se casa con una prostituta. ¿Con quién se casa? Símbolo de Israel que se prostituía. Eso es lo que es el simbolismo de la prostituta en Oseas. Y esta mujer le es infiel. Pero Dios se lo hace ver al profeta Oseas para que se tome como ejemplo. Y dice el versículo 2: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed.
ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará su camino. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces diré: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿A quién se lo ofrecían? A Baal. Por tanto, yo me volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Escuche, dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días reposos y todas sus festividades. ¿Y se lo cumplió Dios? Sí. El Salmo, me parece que es el 115, donde dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Ya se encontraban cautivos, no los dejaban celebrar. Ninguna fiesta celebraron en el cautiverio. Ahora yo le hago una pregunta, porque hay los que dicen: no, es que es un mandato perpetuo. Pero Dios es soberano. Él es soberano y Él lo puede cambiar cuando Él se le dé la gana. Nadie, ¿sí entiende lo que es soberano? Nadie le puede decir qué es lo que Él debe de hacer. Y está diciendo la razón por la que se les quita. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando vino Nabucodonosor y los llevó cautivos. Ahora, Hebreos 3 y Hebreos 4 habla de 4 reposos diferentes. Y la iglesia ya entró en el reposo. La iglesia ya vive en reposo, porque Cristo lo ganó para nosotros como sus hijos, los que lo aceptaron. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que Abraham celebraba el Sabbat. No lo ve. ¿Y sabe por qué? Porque él era un pagano. Él sale de Ur de los Caldeos. Era idólatra Abraham antes de venir al llamado del Señor. Véalo. Y Abraham no se lo impone ni a Isaac, ni Isaac se lo impone a Esaú. ¿O a quién? ¿O a Jacob? Entonces no está en la Biblia. La primera vez que aparece el día del reposo aparece cuando ya existe la ley. La ley. Pero esa ley es dada al pueblo de Israel, no a la iglesia. Lea Gálatas. ¿Quién los incitó? ¿Quién los provocó? Le dice Pablo. ¿Quién? ¿Quién los movió de su fe? Corrían bien, iban bien. Pero ¿quién les hizo en un momento dado ir tras lunas nuevas? Aquí lo está mencionando. Ahora ya le hago una pregunta: ¿usted celebra día de lunas nuevas? No, se le celebra, y está en la Biblia que se tenía que celebrar. ¿Sigue aquí? ¿Y qué tiene que ver todo esto? Lo que Dios tiene de revelación, ¿sí? Porque tenemos
¿Quién revela en este tiempo la palabra del Señor? Y Pablo, ¿de quién lo recibe? Del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando la iglesia tiene que entender es esto: somos la iglesia. ¿Qué somos? ¿Qué somos? La iglesia. Y la iglesia nace cuando Cristo muere por ella en la cruz del Calvario. Hace 2000 años nació la iglesia. Es muy importante que nosotros como iglesia lo conozcamos todo esto. ¿Por qué? Porque por eso muchas veces no tenemos la revelación de parte de Dios. Ahora, ¿en qué nos quedamos? Daniel capítulo 12. Regrésese por favor a Daniel. ¿Versículo qué? Versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora pongan atención en el versículo 3, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella ¿el qué? El libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, ojo con esta parte, dice: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, el otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaban sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. ¿Mas no qué? Mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Quería saberlo? ¿Quería saberlo? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Se le reveló a Daniel esto? Uno de los grandes profetas de Dios. Dios no le revela lo que va a empezar a suceder. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahora, ¿qué es lo que vamos a comprender? ¿Qué es lo que vamos a comprender? ¿Sí? ¿Sigue aquí? Efesios capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos que leímos en esta tarde, a ver qué es lo que tenemos también que nosotros entender. Amén. Ahora, ya nos echaron una ayuda. Las cartas a los Efesios, a los Gálatas, a los Corintios, puede ser esa ayuda que usted puede empezar a buscar de parte de Dios. Ahora, fíjese bien, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿A quién se está dirigiendo? ¿Se está dirigiendo al pueblo de Israel? ¿A quién se está dirigiendo? A la iglesia de los gentiles. Amén. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué tenemos que haber entendido primero? Una administración que Pablo está llevando a cabo. Él está siendo un administrador de una gracia. ¿Para qué sirve una administración? ¿Para qué sirve? Para dar, para compartir, para que nos llegue. ¿Sí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Y esto es muy importante. Esta gracia que viene de parte del Señor Jesucristo solamente se le dio a la iglesia. ¿A quién se le dio? ¿A quién se le dio? Ahora yo le hago una pregunta: ¿de verdad está ya seguro de todo esto? ¿Sí? Claro que sí.
La gracia es la salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero ¿qué encierra la salvación? ¿Solamente irnos al cielo? ¿Qué encierra? ¿Qué tanto usted sabe que encierra la salvación? ¿Qué tanto abarca la salvación? Porque si tenemos que hablar acerca de esto, ¿sí? Tenemos que entender primeramente lo que es esta gracia y cómo disfrutar de la gracia, ¿sí? Para que no caigamos en todo lo contrario. Querer vivir en la gracia pero pecando, eso no se vale. Vivimos en la gracia para disfrutar lo que tiene el beneficio de haber hecho al Señor Jesús el dueño de mi vida. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Si usted no lo va a disfrutar, mi hermano, es porque no entiende lo que el Pablo tiene en esta tarde. Versículo 3. Dice la palabra del Señor: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. La revelación que trae, diga conmigo, conocimiento. Nos abre lo que es un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que no tiene revelación todavía. Eso es un misterio, así de sencillo. Algo oculto. ¿Estamos aquí? Pero versículo 4 dice: leyendo, lo cual podéis entender. Leyendo, lo cual podéis entender. ¿Cuánto lees de la Biblia? No, pastor, es que mire, la semana pasada yo leí lo que usted nos dio y todo eso y ya. No, mi hermano, ya no se engañe. Si usted no lee lo que Dios puso y en su mano, mi hermano, discúlpeme la palabra que voy a utilizar, pero seguirá siendo un ignorante. Porque ahí está lo que dice Pablo. O sea, yo tengo una revelación de un misterio que me fue dado. Dice, pero ¿cómo lo vas a entender? Leyendo. ¿Cómo lo vas a entender? Leyendo. ¿Cómo lo vas a entender? Leyendo. ¿Sí? Por eso yo le decía, empecé con el ejemplo de un libro famoso. La gente dijo, es que suena bien el título, piense y qué, y hágase rico, pero no lo leía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el libro sí trae buenas cosas, y una de ellas es la fe. Ahora, hay quienes pueden tener el libro y no saber que existía ese capítulo, esa parte. No, es que qué revelación tuvo. La Biblia lo dijo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, mire, el niño que se acerca a su papá es porque algo quiere de su papá. ¿Sí está entendiendo? No, es que nada más vine a contemplarte para lo chulo que estás. No es cierto. Mire, el niño cuando llega con su papá estira los bracitos. ¿Qué quiere? ¿Verdad? ¿Sí o no? Mire, había uno de mis hijos, no le digo quién para que no vaya a pensar, pero llegaba y metía la mano en la bolsa. Sabía que papá tenía ¿qué? Dinero. Y yo se lo daba porque es mi ¿qué? Es mi hijo. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? A veces tú estás viviendo como cristiano pensando como que le caes mal a Dios. Es que a lo mejor Dios no me quiere sanar. Es que a lo mejor Dios no me quiere bendecir. Es que a lo mejor a mí Dios no me quiere dar el trabajo. Y el diablo te engañó, te fue metiendo una idea equivocada de parte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes una revelación.
No tienes una revelación que solamente el Espíritu Santo revela todas las cosas ocultas, entiéndanlo, le pertenecen a Él, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Daniel quería entender esto, ¿sí? Daniel quería conocer este misterio, porque hubo una parte que se selló y se iba a abrir en el tiempo más difícil de la tierra, de la era. ¿Para qué queremos tener una revelación si no la vamos a disfrutar? Piense y hágase rico. Quiero 100 millones, quiero 100 millones, quiero 100 millones. Y nada más con eso no los vas a recibir. No los vas a recibir. Pero si tú dices, ok, voy a empezar a poner en práctica, quiero ser 100 millones, pero voy a abrir un negocio de llantas. Y dentro de 5 años ya tengo 100 millones. Pero pones el negocio de llantas y sigues, quiero 100 millones, ya estoy pensando, pienso y me hago rico. Y el negocio son las 2, 3 de la tarde y cerrado. ¿Sí estás entendiendo en esta tarde? El salmista decía en uno de los salmos: temprano te voy a buscar, Señor, de madrugada me acercaré a ti. Pastor, es el momento en que más rico se siente, pastor. Mire, de verdad, yo tengo la disposición, pero Dios sabe. Dios entiende, pastor, que lucho, que me esfuerzo. ¿Sí me estás entendiendo en esta tarde? La revelación no te va a llegar si tú no escudriñas, lees la palabra de Dios. No te va a llegar, mi hermano, ni por más guapo que estés. Así no sucede, mi hermano. Es que decláralo, decrétalo. ¿Sabe cuál es la mayor frustración de muchos, de los que declararon y decretaron? Que no les llegó nada. Yo me acuerdo que en una ocasión dijeron: ¿cuántos solteros hay aquí? A ver, que pasen los solteros. No manches, se sorprendió uno cuando pasaron. Yo, gracias a Dios, ya estaba casado. Y pasaron los solteros. No, es que miren, yo voy a declarar que el Señor les dé un esposo o una esposa. Y hoy conozco todavía varios que están solteros. ¿Y sabes por qué? Porque ni por lo menos se arreglaron. Todos lagañosos ahí con los pelos. De verdad. Si en esta tarde tú no estás viendo lo que Dios tiene en tu vida, no te viene una revelación, mi hermano. ¿Por qué? Porque viene esa parte que muchas veces no hemos entendido, ¿sí? La disposición. ¿Qué tan dispuesto estás de darle lo que Él se merece? No sé si me di a entender. Pero Daniel era un príncipe. Estaba en una línea que pudo haber llegado a ser el otro rey de Israel. Pero un tío hizo las cosas mal y se los llevaron cautivos a todos. Pero él entendió algo. El profeta Jeremías les dijo una cosa. Dijo: y cuando sean llevados cautivos a la ciudad que ustedes vayan y lleguen, dice, orad por la ciudad, porque en la medida de que ese lugar prospere, ustedes prosperarán. Y lo entendió Daniel. Lo entendió Daniel. Él llegó un momento dado que le llevaron los mejores manjares dedicados a los dioses de Nabucodonosor, y Daniel dijo: tráiganme fruta, yo no me quiero contaminar.
Hoy, chavos, les dicen sus amigos: ay, ¿qué tanto es que le faltes a Dios? Dios te va a perdonar. No te contamines, no te contamines, no, que no te venga el mundo a imponer algo que te pueda contaminar. ¿Sí está aquí mi hermano en esa tarde? ¿Qué dice esta parte que estamos leyendo? Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, misterio que a Daniel no se le reveló, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, ¿hablará de usted? ¿Hablará de usted? Habla de mí. Que los gentiles, ¿qué dice? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, que por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Según la operación de qué? Según la operación de su poder. Apunte esto, por favor. ¿Qué es conocimiento? Es la acción y el efecto de conocer, pero es el estado de vigilia en que una persona es consciente de lo que lo rodea. Es el estado de vigilia que una persona está consciente de lo que lo rodea. ¿Cuántos son buenos para conocer la Ciudad de México? Mire, hay gente que de repente usted le dice: oye, voy a ir a tal lado. Ah, sí, mira, vas a llegar y vas a encontrar un Oxxo así, otro aquí. Mira, hay una tienda así, buenos para eso. ¿Por qué? Si él vive hasta acá y le están preguntando una dirección hasta por allá. ¿Sabe por qué? Porque esta persona va consciente de lo que lo está rodeando. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que tiene la iglesia es un adormecimiento espiritual. ¿Qué pasa cuando hay adormecimiento espiritual? Lo que lo está rodeando y lo que está sucediendo alrededor no se detecta que sea malo. ¿Sabe por qué? Porque no hay un despertar espiritual. No hay una revelación de parte de Dios. Y empezamos a decir: pues que hagan sus movimientos. Al fin y al cabo, a mí no me afecta, Por mí no hay ningún problema. Eso se vino diciendo hace 30 años. Y hoy, a tus nietos les va a ir peor de lo que te está yendo a ti. ¿Sabe por qué? Porque no hubo un entorno de lo que nos estaba rodeando, de lo que estaba a nuestro alrededor, que empezamos a tener conocimiento de esto. Y Dios te dio 66 libros en el que Dios se revela a tu vida. Y te hago una pregunta: ¿qué tanto conoces al Dios de Elías, al Dios de David, al Dios de Daniel? ¿Qué tanto sabes que hoy es capaz de hacer mucho más cosas más maravillosas que hace más de 2500 años, 3500 años Él hizo? Él lo hizo, mi hermano. ¿Será Dios en ese tiempo de situaciones difíciles volver a hacer que venga maná? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. ¿Será capaz Dios de hacer más milagros más grandes de los que hizo en aquel tiempo? Yo sí lo creo. Pero ¿qué tanto lo conocemos? Efesios capítulo 1. Tenemos que empezar por lo que es
el principio. Amén. Efesios capítulo 1. Vamos a brincarnos la salutación que tiene esta parte de la carta a los Efesios. Y me voy a detener en esta tarde nada más los primeros versículos hasta el versículo 11. Empezamos desde el versículo 3. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora apóyenme en cabina, por favor. Ponga atención en lo que vamos a leer. Dicen, ya se brincó los dos versículos que traen la salutación o el saludo, para que me entienda. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo que sigue. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí yo voy a tener un poquito en esto, mi hermano. Tú todos los días tienes que vivir una vida entendiendo que Dios quiere que tú llegues delante de su presencia. Cuando una persona no se siente aceptada en un grupo, se siente el rechazo. ¿Cierto o no es cierto? El enemigo es muy sutil en este aspecto de la vida del cristiano. Y lo primero que hizo el diablo desde el huerto del Edén fue al hombre apartarlo de su creador. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 3. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Le ha dado resultados hasta el día de hoy. ¿Sabes cuál es el motivo? No entender lo que acabamos de leer. Soy aceptado por Él. No siento rechazo por Él. ¿Qué es lo que nos ha hecho en este tiempo sentirnos rechazados? Que no puedes llegar delante de su presencia. ¿Qué es lo que en un momento dado te ha impedido vivir esa aceptación? Porque sí somos adoptados, pero soy aceptado. O sea, no le importa que yo no sea legítimo, original, pero cuando Él me compró dijo: lo mismo que vale mi hijo es el mismo valor que le doy a Él. ¿Sí lo está entendiendo en esa tarde? Ahora pongan atención en el versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De algunos pecados. ¿Así dice? ¿El perdón de qué? Según la riqueza de su gracia. Quien no sabe disfrutar de la gracia de Dios siempre va a vivir alejado del Señor. Si tú no sabes disfrutar de la gracia de Dios, no vas a aprender a entrar por gracia. Versículo 8. Versículo 8. Se están durmiendo. Véanlo ahí en su Biblia, el versículo 8. ¿Ya lo pasaron? Dice el versículo 8, dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué nos hizo abundar en nosotros? Sabiduría e inteligencia. Otra vez, ¿qué nos hizo abundar? Sabiduría e inteligencia. Bueno, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Aguanta otros minutos? ¿Cómo se obtiene la sabiduría?
Proverbios capítulo 1. Nos quedamos en el versículo 8, por favor. Ahora, ponga atención en Proverbios 1. Sí, la contestación de mi hermana Crescencia es cierto. Ahora, apóyenme por favor. Ponga atención en esto que vamos a leer. Proverbios 1:1. Dice, ¿los proverbios de quién? De Salomón, hijo de David, rey de qué? Versículo 2, por favor. Dice, para entender sabiduría y enseñanza. ¿Qué vamos a entender con los proverbios? ¿Qué vamos a entender con los proverbios? Sabiduría y enseñanza, para conocer razones que prudentes. Ya cámbienle por favor. Para recibir el consejo de quién? De prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. A los jóvenes lo que les está faltando: inteligencia y gordura. Cordura. Cordura. Ay, es que hoy, de verdad, miren, híjole, hay cada muchacho que su ejemplo es un tarado, con unos pelos caídos y un corte de fleco acá. Me llama la atención que haya padres tarados que a sus niños de 3, 4 años lo peinen como ese menso. Y que lo escuchen sus hijos, las groserías que dicen en sus canciones. Eso es peor que ponerles como una víbora en la mano a un niño. Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Yo a veces no entiendo cómo hay padres que dejan que sus hijos vean, que tienen la televisión prendida y de repente aparecen desnudos en la televisión y no sean capaces de quitarlo. Están aniquilando la conciencia de sus hijos. Los están destruyendo. Por eso es bien importante entender esto. Dice el versículo 6. El 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá ¿qué? Vámonos más rápido, por favor, en cabina. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué desprecia un insensato? Amonestaciones ¿de qué? De la sabiduría. Por favor, dice: oye, hijo mío, la instrucción de. Oye, hijo mío, la instrucción de. Mi padre ya está anticuado, ya está chocho, ya pasó de moda tu tiempo, papá. Por eso hay tanta taradez. Menosprecias un consejo que una persona ya lo vivió a lo mejor. Ya pasó por una experiencia que él no quiere que tú pases. Padres que dicen: no, él ya está grande, que tome sus propias decisiones. ¿Ya se dio cuenta de cómo está ahorita toda la humanidad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Y no desprecies la dirección ¿de quién? De tu madre. ¿No desprecies qué cosa? A ver, entonces los dos juegan un gran papel.
¿El papá qué hace? ¿El papá qué hace? Regrésenlo por favor al 8. Instrucción. ¿Y la mamá qué hace? Da dirección. Cada uno, según la palabra del Señor, tiene un papel muy importante. A mí mi papá me llegó a pegar, ¿sabe por qué? Porque algunas veces él llegó, era jueves, los jueves había culto, el templo estaba enfrente de la casa de mi papá, ¿sí? Empezaba a las 7 de la noche y yo llegaba él a veces 8 de la noche y yo estaba con mis amigos echando una cascarita. ¿Sabe qué hizo mi papá? Me metió y me dio unos cinturonazos. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía que estar adentro del templo. Pero ¿sabe cuándo lo vi adentro del templo él? Por eso es muy importante esto. La instrucción se enseña, se dice cómo uno con el ejemplo lo tiene que hacer. Pero la mamá le da dirección a esa flecha que el papá lanzó. ¿Sí está aquí? Versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. ¿No qué? Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre y acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar, ¿qué cosa? Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de las ciudades dice sus razones. ¿Qué pasó? Ya está. Vayamos acá. Léalo por favor. Versículo 22. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Hasta cuándo simples amaréis la sabiduría, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ahora, ¿qué trae sabiduría? También trae llenura del Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu. ¿Sobre quiénes? Sobre los que ponen atención, los que hacen lo que yo digo, los que quieren escuchar mis consejos, los que obedecen a sus padres, los que se dejan guiar por su madre. Ay, pastor, es que la sociedad, no, mi hermano, discúlpeme. Pastor, es que yo no puedo obligar a mis hijos a venir. ¿Y cómo si los obligas a ir a una fiesta contigo? ¿Cómo si los obligas a ir a la escuela? Ahí está el secreto de todo lo que hemos venido hablando, mis hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 9, que nos quedamos en el 8. Ya para ir terminando. Yo sé que cada vez que digo ya para ir terminando,
Versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿En la qué? Efesios 1. Estoy. Ah, sí, dije 3. Perdón. Me regreso. Regrésese conmigo al 9. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, dice otra vez, dándonos a conocer. Dándonos a conocer. ¿Ya se dio? ¿A quién se referirá dándonos a conocer? Aquí en los que estamos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Ahora ya le hago una pregunta. ¿Qué es una dispensación? ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es un tiempo marcado en una etapa de vida del ser humano. La primera dispensación, la dispensación de la inocencia en el huerto del Edén. Cuando se termina esa dispensación, cuando el hombre come del árbol del bien y del mal, y comienza otra dispensación, la dispensación antidiluviana. ¿Y cuál es esa dispensación? El hombre empieza a poblar la tierra y comete pecado tras pecado y se desvía del conocimiento de Dios. Cuando termina, cuando Noé entra en el arca. ¿Estamos aquí? Y empieza una dispensación que se llama la dispensación patriarcal. Y entonces en ese comienzo, ¿sí?, Dios empieza a formar la figura paterna, la figura de protección, la figura de amor, porque se le quiere revelar a la humanidad así. Y Dios empieza a buscar hombres que estén dispuestos a demostrarlo. Y saca a un hombre del arca, pero le falla. Después, 500 años después, levanta a un Abraham, también un patriarca, ¿sí? Y es llevado este hombre, ¿sí?, a que en una generación empiece a ser apartada para Dios. Y termina la dispensación de los patriarcas, ¿sí? Pero me voy a brincar a la de ahorita, la dispensación de la gracia. Cuando comienza en la cruz del Calvario, Cristo dando su vida por nosotros sin merecerlo, por puro afecto, por puro amor. Por eso hoy estamos aquí, porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si tú no lo sabes valorar, mi hermano, si tú no sabes sentir ese amor, estamos viviendo una dispensación en la que Cristo empezó a reunir las promesas que le correspondían a ese, que le correspondían a aquel, ¿sí?, y las reunió y dijo: la promesa que le di a Abraham ahora también es para ustedes. Él la reunió. Él quiso que en un momento dado nosotros disfrutáramos todo lo que el hombre no lo pudo disfrutar en la dispensación que se ganó en la cruz del Calvario. Hoy está a tu alcance, está para ti. Puedes disfrutar una vida llena de salud, porque Él es fiel a esa promesa. Por sus llagas fuimos sanados. Hoy puedes disfrutar una verdadera vida de prosperidad, porque sí existe, pero es en Cristo. No es solamente en declararlo o decirlo nada más por decirlo, sino es porque Él, sabemos que Él se hizo pobre para enriquecernos. Pero a través de su palabra nosotros podemos ir a la obediencia y saber que el Señor bendice mi grano, bendice mi alacena, porque como dice la palabra del Señor, Él da semilla al que siembra. Él da semilla al que siembra.
Eso es la gracia, mi hermano. No tienes por qué sentirte que te doblen la manita. Vienes y empiezas a disfrutarlo, empiezas a vivirlo en Él. Aquí está la promesa del Señor. Y vamos a terminar con el versículo 11, que dice la palabra del Señor así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Al propósito del que hace todas las que es, según el designio de su voluntad. Pónganse de pie en esta tarde. Voy a terminar con Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 14, por favor. Vamos a ir terminando con esto. Y ponga atención en esto, mi hermano. Ahora, yo quiero que en esta tarde cada uno de los que estamos aquí, de verdad, seamos sinceros con Dios. ¿Qué tanto conocemos al Dios de Daniel, al Dios de Elías, al Dios de David, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham? ¿Habrá cambiado? ¿O nos sinceramos en esa tarde y le decimos: perdóname porque no te conozco quién eres realmente? No sé de lo que eres capaz de hacer. ¿Y sabe por qué? Porque dice el versículo 14 de Hebreos 4 que tenemos que buscarnos, acercarnos delante del Señor. ¿Ya lo tienen ahí? Dice el versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, ¿qué dice? Nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Padre, es que estoy batallando con eso. Jesús también fue tentado con eso que tú estás pasando, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono. ¿Quién se sienta en un trono? ¿Quién se sienta en el trono? Hoy tienes audiencia. Si tú no lo sabes disfrutar, ya no es problema de uno. Acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la ¿qué? De la gracia, para alcanzar y hallar gracia para el oportuno. Padre, estoy batallando con eso. Ya lo sabe, pero Él quiere que se lo digas, que seas sincero, que vengas delante de Él y que le digas: Señor, aquí estoy. Señor, no puedo con esta boquita, Señor, santa que tú me diste. Pero tienes que decírselo. Acércate al trono de la gracia, porque cuando nosotros veamos la revelación del Espíritu Santo de que lo que es la gracia, vienes a adorar, no porque te sientas sentimental, porque traes un corazón agradecido, quebrantado, y puedes estar en su presencia. Y cuando tú te sientas como que de repente el enemigo te dice: no seas hipócrita, dígale al diablo: aún los hipócritas van a buscar a Dios y Dios los acepta. Dígaselo, mi hermano, y los acepta. Pero si tú en esa tarde entendiste lo que el Señor tiene para ti, el misterio revelado
de que nosotros somos coherederos con Cristo. Somos coherederos. Lo que Daniel no tuvo como revelación hoy es algo revelado para la iglesia. Vivir en paz con Dios. Disfrútalo. Disfrútalo. Vamos a adorarlo. Vamos a adorar con libertad en esta tarde. Pero que esa adoración realmente en esta tarde sea algo que está ya plantado en tu corazón, que se llama gratitud. Que se llama gratitud. Y vives en gracia. Cierren sus ojos. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel.